Bueno, el tema de hoy, como se ve en la pantalla y en sus fichas, es estadística. Pero hoy día toca la segunda parte, ¿ya? La segunda parte de estadística. La semana anterior aprendimos que la estadística tiene como fin recolectar, procesar, interpretar, analizar distintos datos que se muestran para llegar o extraer conclusiones. Entonces, en este análisis que hace la estadística, hay algunas medidas o datos que podríamos decirlo son los datos que representan el estudio que se ha hecho, ¿correcto? Estos datos tienen por nombre medidas de tendencia central, ¿ya? Medidas de tendencia central. Entonces, estas medidas de tendencia central, como dice la teoría, son los valores que habitualmente se ubican en la parte central de una distribución. Para entender, ¿cuáles son estos datos? Bueno, el primero de ellos es la famosa media aritmética o simplemente media, el cual su símbolo es una X con un, bueno, con un sombrerito, vamos a decirlo así, ¿no? En la parte superior. ¿Cómo se calcula la media aritmética? Como dice la teoría, es el cociente, es decir, el resultado de una división entre la suma de todos los datos entre el número de datos. ¿Cómo se puede apreciar aquí en el ejemplo? Tenemos 7 datos, ¿correcto? Que están ordenados de menor a mayor. Entonces, lo que se hace para extraer la media aritmética es sumar todos los datos que se observan aquí en el ejemplo, y como son 7, el resultado de esa suma se divide entre 7. Lo que nos salga, esa vendrá a ser la famosa media aritmética. ¿Ya? Entonces, primer dato de, primera medida de tendencia central, media aritmética, el símbolo, vuelvo a repetir, es una X con un sombrerito. ¿Ya? Muy bien, cociente de la suma de todos los datos entre el número de datos numéricamente hablando. Ahora, la segunda medida de tendencia central es la mediana. ¿Y cómo se calcula la mediana? Bueno, la mediana solamente hay que acomodar los datos que nos dan y el valor que aparece en el centro de ese ordenamiento que hagamos, ese vendrá a ser la mediana. Entonces, la mediana es el valor central de los datos ordenados. ¿Cómo se ordenan los datos? De forma creciente, es decir, de menor a mayor. Entonces, hay dos situaciones. ¿Qué pasa si el número de datos es impar? Como se ve acá en el ejemplo, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 datos. Están acomodados de manera creciente, ordenados de forma creciente, ¿no? De menor a mayor. Ya ustedes también cuando les pidan hallar la mediana van a hacer lo mismo, ordenar los datos de menor a mayor. Entonces, justo el dato que está en el centro de ese ordenamiento, ese vendría a ser la mediana. Entonces, aquí está, pues. No hay duda de que este es el que está en el centro de todo. Entonces, de esta distribución de datos, el 17 vendría a ser la mediana. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si es que tenemos un número par de datos? Si yo tuviera 6, ¿cuál es el que estaría en el centro? Bueno, en este caso, ya cuando es un número par de datos, lo que se hace es calcular la semisuma de los dos datos que están en el centro. Entonces, por ejemplo, acá tenemos 6 datos, ¿no? 4, 5, 8, 12, 13 y 17. No hay un número central, porque si lo hubiera, ya esa sería la respuesta. Pero, como no hay un número central, agarramos los dos datos centrales que aparecen en el centro, los sumamos y los dividimos entre 2. Es decir, calculamos la semisuma de estos datos. El resultado en este caso vendría a ser 10. 10 vendría a cumplir el valor de la mediana. ¿Ya? Entonces tienes dos situaciones. Cuando es impar, el que está en el centro automáticamente vendría a ser la mediana. Y si tienes un número de datos par, la semisuma de los dos datos que están en la parte central de este ordenamiento. Muy bien. El tercer valor de medida de tendencia central, ya, vendría a ser la moda.
¿Y qué es la moda? La moda vendría a ser el dato que tiene mayor frecuencia, es decir, el dato que más se repite, ¿ya? Entonces, la moda es el dato que tiene mayor frecuencia. Entonces, si observamos aquí en este ejemplo, claramente observamos que el dato 2 es el que más se repite de todos. Ahora, aquí observamos que hay dos modas, porque hay dos datos que se repiten la misma cantidad de veces. Esos datos vendrían a ser el 5 y el 4, ¿no? Ya está. Profe, ¿es posible que hayan dos modas? Bueno, en este caso sí, no hay posible. Moda 1 que vendría a ser 4 y moda 2 que vendría a ser el 5. Ya es posible que hayan dos modas. Y acá, en este tercer ejemplo, no hay moda porque no hay ninguno que se repita ni una sola vez, ¿no? Ni una sola vez. Entonces no hay moda. Con estos ejemplos queda claro que puede haber moda de un solo valor, pueden haber dos modas, es decir, dos valores que cumplan la función o el papel de la moda, o sencillamente puede que no haya moda, ¿correcto? No haya moda, ¿ya? Muy bien. Entonces, hasta aquí ya vamos a avanzar en nuestra teoría el día de hoy. Ya recuerda, solamente hay tres datos o tres medidas de tendencia central que vamos a analizar el día de hoy. Media aritmética, mediana y moda. ¿Ya? Listo. Entonces, para poder empezar, ya vamos a irnos a nuestra práctica dirigida a desarrollar algunos ejemplos. Pregunta 1 nos dice, calcula la media de A y B, sabiendo que A es la media de esos datos, B es la moda de esos datos que vemos. Bien. Entendamos una cosa. Media es media aritmética. ¿Correcto? Media solita o media, hablando en matemáticas, no es a pensar otra cosa, es la media aritmética. Entonces, si yo quiero calcular el valor de A, como dice acá, A es igual a la media de todos estos datos. Entonces, ¿cómo calculábamos la media? Sumando todos los datos y dividiéndolo entre la cantidad de datos que hay. Y como son 5 datos, se divide entre 5. Muy bien, haciendo las operaciones, esto saldría, a ver, ¿cuánto saldría en la parte de arriba? 80. 80, ¿no? Muy bien. Y bueno, 80 entre 5 da 16. Entonces, el valor de A es 16. Ahora, B me dicen que es la moda, o sea, el dato que más se repite de los datos que acabamos de encerrar. El que más se repite a la vista es el 12, ¿no? Se repite 2 veces y el resto solamente aparece una sola vez. Entonces B vale 12. Muy bien, pero esa no es la respuesta. Ya nos piden a nosotros la media de A y B. En otras palabras, nos piden la media aritmética de A y B. Entonces vamos a poner aquí media aritmética de A y B. Vendría a ser la suma de los valores. A 16, B vale 12, dividido entre la cantidad de valores que estamos sumando. Entre 2. Esto saldría 28 dividido entre 2, eso nos daría en total 14. Ya, y esa vendría a ser la respuesta de la pregunta número 1. De los siguientes datos, 8, 12, 15, 15, 13, 21, 24 y 36, calcule su media. Bueno, otra vez entonces,
calcularemos la media aritmética. Muy bien. Vamos a sumar todo. 8 más 12 más 15 más 15 más 13 más 21 más 24 más 36. Y como son 2, 4, 6, 8 datos, pues lo vamos a dividir entre 8. Muy bien. Por favor, un alma generosa que haga la suma de todo esto. A ver, ¿cuánto sale la suma? Si no me equivoco, 144. 144. Estoy de acuerdo. Muy bien, 144. Si dividimos 144 entre 8, la respuesta es 18. Ya, muy bien. Ejercicio número 2. Respuesta 18. 3. En la práctica calificada de aritmética se obtuvieron las siguientes notas de 5 alumnos. 0,8, 12, 14, 0,6 y 20. Calcula la mediana respectiva. Ah, muy bien. Bueno, la mediana, hay que entenderlo, no es la media. Ojo con eso, es otra cosa. ¿Ya? Mediana. Mediana. Hay que Mediana es ordenar día los 14. datos. Eso, Ah, ¿no? no, o sea, pero se Hay que define, ordenarlo. pero profesor, o sea, ¿te dice que lo ordenes o que saques la mediana del orden que está así? Ya, no, la mediana siempre se calcula ordenando primero. Entonces hay que ordenar de menor a mayor. Primero pondremos el 0,6, luego el 0,8, luego el 12, luego el 14 y luego el 20. Ahora sí, el dato central vendría a ser el 12. Así que esta es la mediana. Ya, esta es la mediana. Muy bien, la respuesta sería 12 en el problema número 3. Pregunta regalada. Dice, según los siguientes datos, calcula la moda 6. y ya, pues, ¿no? Ya está, ¿no? ¿Para qué darle más vueltas al asunto? Muy bien, para los que llegaron tarde, moda es el dato que más se repite. Entonces, si te das cuenta, pues, como ya dijo Pablo, 6 es el dato que más se repite. Se repite un total de 4 veces. Y no hay ningún otro dato que se repita la misma cantidad de veces, que el 6. Por lo tanto, la respuesta al ojo es 6. ¿Ya? Pregunta 4, respuesta 6. Ya, muchachos. Pregunta 5. El médico Rosales durante todos los días de la semana recibió pacientes que en número eran 10, 8, 7, 5, 6, 3 y 6 por cada día respectivamente. Calcula la mediana, moda y media. Ok. Entonces, los datos, ya, los datos que nos dan es número de pacientes que recibe por día. ¿Correcto? Número de pacientes que recibe por día. Entonces, no vaya a ser como en otra sección, en otro grado, que me dijeron una barbaridad cuando hicimos este ejercicio. Ya, a ver, vamos a explicarlo, ¿ya? Porque algunos se confunden. No sé por qué, pero vamos a explicar. Entonces, lo que estudiamos ahora son los datos en sí. ¿Correcto? Los datos. Ya, los datos. Entonces, ¿cuáles son los datos que estamos analizando? Bueno, los datos son número de pacientes. Ya, recibió pacientes. Número de pacientes por cada día que recibió. Entonces, ahí tenemos 7 días. Imaginemos que sea de domingo
a sábado, ¿no? Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Ya, significa entonces que domingo recibe 10, lunes 8, martes 7, miércoles 5, jueves 6, viernes 3 y sábado 6 pacientes. Entonces, como tenemos 7 datos, la mediana lo calculamos como debe de ser. El promedio, ¿no? Sumamos los valores de los 7 datos. Esa no sería la mediana, sería la media. Ah, sí, correcto. La media, la media. Tiene razón. Ya. Y como son 7 datos, se divide entre 7. ¿Ya? ¿Qué pasaba? Que en otra aula me dijeron, profesor, pero son 10 pacientes más 8 pacientes más 7. Hay que dividirlo entre la cantidad de pacientes. No, no, no. No estamos trabajando con la cantidad de pacientes, estamos trabajando con la cantidad de datos que hay. ¿Ya? Entonces, dato del domingo es 10, dato del lunes 8, del martes 7 y así. Como son 7 datos, se divide entre 7. ¿Correcto? Bien, entonces haciendo la sumatoria, no importa si es que nos sale. 45 entre 7. Ok, no importa si sale decimal, ¿ah? Igual en estadística, bueno, no les dije, ¿no? Pero en estadística es válido utilizar calculadora, ¿eh? Por si acaso. Bueno, 45 si lo dividimos entre 7, aproximadamente, ¿cuánto es esto, chicos? A ver, 6, coma algo. 6, algo. ya, 6, ¿cuánto? 4, 3, 6,4 y algo más. La respuesta es 6,42857142857. wow. Ya, 2, 8, 5, bueno, ya, hasta ahí nomás. Cuando tenemos tantos decimales, lo que hacemos es aproximación a 2 cifras, ya, a 2 cifras decimales. Entonces hacemos un corte acá. Ya está, solamente queremos 2 cifras. Entonces ahí aplicamos la siguiente regla, ¿no? Si en el corte, en la tercera cifra, esa cifra supera, es de 5 para arriba, mejor dicho, entonces a la cifra anterior se le aumenta 1 más. ¿Correcto? Sería 4,3. 4, 3. Y ahí cerramos. ¿Ya? Ahí O sea, cerramos. se pasa, pero por muy poquito. Pero básicamente es una aproximación. Exacto, es una aproximación. ¿Ya? Entonces O sea, sería... profesor, es Dime. igual que tiene una línea recta abajo y una arriba, como una especie de no sé, una línea volteada. Sería que es aproximado. Claro, es una aproximación. ¿Ya? Es una aproximación. Si acá nos hubiese salido un valor menor a 5, entonces no variaba en nada. Ya si salía, acá era cifra 4, 3, 2, 1 o 0, no varía nada. Ya seguiría 6,42. Pero cuando llega de 5 para arriba, ya, bueno, hemos adoptado la medida de redondear, ¿no? Hemos aproximado, sería 6,43. Muy bien, listo. Esa es la media. Ahora vamos con la mediana. Ya, la mediana vendría a ser ordenar los datos de menor a mayor. ¿Ya? Entonces los ordenamos de menor a mayor. Primero iría el 5, luego, perdón, no, el 5 no. El 3, estoy hablando. El 3, ya está. Luego iría el 5. Cuando hay dos iguales, simplemente se ponen las dos, ¿no? Exacto. Doble 6. Tenemos el 7, el 8 y el 10. Ya está. Y justo el dato que está en el centro de todo vendría a ser el 6. Entonces, la mediana vendría a ser 6. Ahora vamos con la moda. Y la moda
Es el dato que más se repite. Y acá, como ya está 6. ordenado, nos damos cuenta que es 6, ¿no? 6. Ya está. ¿Quiere decir eso que la moda siempre será el mismo valor que la mediana? La respuesta es que no. ¿Ya? No, no es. No siempre vas a cumplir que son el mismo valor. A veces coinciden, a veces no. ¿Ya? No siempre. Listo. Ejercicio número 5. Bien, pregunta 6. Nos dicen, indica la mediana de los siguientes datos. 12, 14, 16 y así sucesivamente. Pero como nos piden mediana, entonces hay que ordenar los datos de menor a mayor. Y esto a veces es una tarea que requiere paciencia. Entonces vamos a hacerlo. Ya, vamos a poner acá M de mediana y ordenarlos de menor a mayor. Entonces nos fijamos que hay 2 veces 11, que ese es el menor de los datos. Así que ponemos 11. Luego el 12 debería ser el que sigue. Hay un solo 12, ponemos 12. Buscamos 13. Si hay 13, ponemos 13. Y 14 tenemos 1, 2, 3, 4, 5 14. Ya está, entonces vamos a poner 14 5 veces. ¿Ya? Luego 16 por partida doble. Y por último no, perdón, 16, me faltó un 16 más. Son 3 16. Listo. Faltó un 16 y por último un 17. Entonces, a veces cuando son bastantes los datos que tenemos que ordenar, tenemos que fijarnos pues la cantidad de datos que estamos poniendo, ¿no? Entonces, acá vendrían a ser 2, 4, 6, 8, 10, 12. Y yo tengo que corroborar que haya colocado 12. A ver. Profesor, son ¿O son? 2 16, no 3 16. Ah, ya, ok. Listo. Sí, Entonces, profesor. ya ves, pues, siempre es bueno verificar. ¿Ya? Ya me ha pasado. Listo. Entonces son 12. Muy bien. Entonces, una vez que ya corroboramos que la cantidad de datos coincide con el número que hemos colocado aquí, ahí recién podemos hacer o el cálculo de la mediana, ¿no? En este caso, como son 12 datos, Si es no me un número equivoco, par. la mediana son el segundo 14 y el tercer 14. A ver, si eliminamos datos, ya, el con el, y así, ¿no? Bueno, esta es una manera de calcular los datos que están en el centro. Listo. Entonces, los datos que están en el centro vendrían a ser 14 y 14. Bien, como vimos en la teoría, se suman los dos y se dividen entre 2. Que la respuesta seguirá siendo 14 a pesar de todo eso. $14. Y listo. Respuesta número 6. Pregunta 7 dice, tenemos el siguiente grupo de notas de 13 alumnos, y ahí los tenemos, ¿no? 16, 15, 13, 12, 13, 13, 12, 11, 16, 08, 07, 11 y 08. Ya. La pregunta es, ¿cuántos aprobarán si se aprueba con nota mayor a la mediana? O sea, se refiere, por ejemplo, si la mediana es 12 o 13. Por ejemplo, si la mediana es 13, entonces lo aprueban solo los que tienen más que 13. Exacto, ¿no? Esa sería la respuesta práctica, ¿no? Entonces, bueno, otra vez hay que hacer paciencia y ordenar para averiguar la mediana. Ya, espero esta vez no confundirme. A ver, mediana. Veamos.
como son 13 datos, empecemos con el dato menor, que vendría a ser el 07, una vez. Luego tenemos 08 dos veces. No hay 09 ni 10, 11. Tenemos 2, ¿no? 2. Ya está. En el caso de 12, tenemos 2 doces, 13, 1, 2 y 3. Listo. En el caso de 15 tenemos 1. Y en el caso de 16 tenemos 2. Listo. Listo, entonces corroboremos que son 13, no voy a hacer que 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, ya, ahora sí, conforme, ¿no? Son 13. Listo. El que ocupa la posición central vendría a ser, a ver, El segundo 12. el segundo 12. Sí, el segundo 12, efectivamente. Muy bien. Entonces, la ME es 12. Listo, entonces aprueban los que tienen nota mayor a 12. ¿Ya? Nota mayor a 12. Entonces, aprobados. O mejor dicho, número de aprobados. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 personas, 6 alumnos que van a aprobar. ¿Ya? Por haber sacado más que 12. ¿No? Muy bien. Entonces la respuesta vendrían a ser 6 alumnos. Muy bien, hay 6 alumnos aprobados. Ejercicio número 7.